Parte 1. El problema en la planta de producción. La prensa de metal descendió con un estruendo similar al de un trueno atrapado en un barril, y al levantarse, Werner Gruner sostenía en sus manos el futuro de la fabricación de equipo táctico alemán. Era abril de 1942, y la pieza rectangular de acero estampado que sostenía no se parecía en nada a la parte de un armamento. Para los armeros tradicionales que observaban desde el borde del taller, aquello parecía un error, un atajo barato que fallaría en el momento en que se enfrentara a fuerzas reales. Gruner había pasado 15 años en la industria metalúrgica antes de que los conflictos de la época lo alcanzaran. Entendía las prensas de estampado, el comportamiento de las láminas de metal y la economía de la producción en masa de una manera que los armeros tradicionales nunca necesitaron comprender. Cuando Grossfuss AG recibió el contrato para desarrollar una nueva herramienta de defensa de uso general, las especificaciones eran claras: mantener la confiabilidad de la MG34, reducir el tiempo de producción en un 60% y utilizar materiales que no compitieran con la fabricación de vehículos pesados y aeronaves. El taller en Breslau ya estaba fabricando la MG34 y todos conocían las cifras. Cada receptor requería 18 horas de mecanizado en equipos de alta precisión. Cada cerrojo necesitaba 12 operaciones en 5 máquinas distintas. El cañón exigía aleaciones de acero especializadas y artesanos expertos que dominaran el tratamiento térmico. El equipo funcionaba de maravilla, pero se necesitaban 5.000 unidades al mes, y la infraestructura de fabricación apenas podía entregar 800. El primer receptor estampado de Gruner reposaba en el banco de pruebas como una acusación. Se había formado en 8 minutos a partir de láminas de acero que costaban un tercio de lo que valía el bloque sólido requerido para un receptor fresado. Las soldaduras eran visibles, costuras toscas que recorrían puntos de tensión donde el diseño tradicional exigiría una fuerza monolítica. Sus colegas predijeron un fallo catastrófico. El metal era demasiado delgado. Las soldaduras se romperían. Las tolerancias eran demasiado amplias para mantener la precisión. Pero Gruner no intentaba hacer una versión económica de la MG34. Intentaba crear algo completamente diferente. Un equipo que reconociera la realidad de 1942 en lugar de las tradiciones artesanales de 1892. El receptor estampado no era más débil, distribuía las fuerzas de forma distinta. Mientras que un receptor fresado concentraba la tensión en esquinas afiladas y ajustes rígidos, el diseño estampado repartía las cargas a través de superficies curvas y juntas soldadas que se flexionaban ligeramente bajo presión para luego recuperarse. El conjunto del cañón fue lo siguiente. Los equipos tradicionales trataban al cañón como un componente permanente, algo que duraría más que el resto del sistema si se mantenía adecuadamente. El diseño de Gruner asumía que los cañones eran consumibles, no porque se desgastaran más rápido, sino porque tratarlos como piezas reemplazables permitía que el resto del sistema fuera más sencillo. Un mecanismo de cambio rápido, un simple pestillo que cualquier operador pudiera accionar sin herramientas. Cuando la fabricación no puede garantizar tolerancias perfectas, se diseña para la sustitución en lugar de la permanencia. Si historias como esta te ayudan a ver cómo la ingeniería moldeó silenciosamente la historia, cuéntanos en los comentarios qué te ha sorprendido hasta ahora y quédate con nosotros para el siguiente capítulo. Parte 2. La presión de demandas imposibles. La sala de juntas en la sede de Grossfuss AG olía a aceite de máquina y ansiedad. Era junio de 1942, y Werner Gruner estaba frente a un grupo de oficiales de suministros que habían visto sus prototipos iniciales y no estaban convencidos. La MG34 había estado en servicio por 8 años. Funcionaba,
¿Por qué arriesgarse con un diseño no probado cuando el equipo actual ya superaba cada especificación de rendimiento? Gruner se había preparado para esta resistencia. Llevaba hojas de cálculo de producción, no datos de rendimiento. La pregunta no era si la MG42 funcionaba mejor, sino si Alemania podía fabricar las suficientes para que marcaran la diferencia. El ritmo de producción actual de 800 unidades de la MG34 al mes requería maquinistas expertos que estaban siendo desviados cada vez más a la producción de aviones, tanques y las docenas de otras industrias de precisión que la logística moderna demandaba. Extendió las cifras sobre la mesa. Una MG34 consumía 48 horas de tiempo de un maquinista calificado. La MG42 estampada requería 15 horas en total, con solo 6 horas que demandaran una habilidad real. El resto era trabajo de ensamblaje que podía realizar personal con capacitación mínima. Lo más crítico era que la MG42 utilizaba metales que no competían con sistemas de mayor prioridad. Lámina de acero en lugar de bloques forjados. Resortes estandarizados en lugar de componentes con tensiones personalizadas. Pasadores y remaches en lugar de sujetadores roscados que exigían equipos de roscado de alta precisión. Las objeciones no tardaron en llegar. El equipo se veía barato. El metal estampado tenía marcas de herramientas visibles. Las soldaduras no estaban pulidas. ¿Cómo podían los usuarios confiar en un equipo que parecía hecho deprisa? La respuesta de Gruner fue contundente. No confiarían en él hasta que funcionara. Y funcionaría, porque cada decisión de diseño se tomó pensando en la realidad de la fabricación, no en la apariencia. El mecanismo de retroceso retardado por rodillos fue donde el trasfondo industrial de Gruner se hizo más evidente. Los diseños tradicionales utilizaban sistemas de bloqueo complejos, cerrojos rotativos, bloques oscilantes, mecanismos que requerían un mecanizado exacto y un ensamblaje cuidadoso. El sistema de rodillos era diferente. 2 rodillos cilíndricos se asentaban en ranuras dentro del cerrojo, presionados hacia afuera por una pieza en forma de cuña. Cuando se accionaba el equipo, los rodillos bloqueaban el cerrojo en su lugar, al quedar calzados contra las paredes del receptor. A medida que la presión disminuía, la cuña se retiraba. Los rodillos se contraían hacia adentro y el cerrojo completaba su ciclo. Esto no era más sencillo por tener menos piezas. Tenía aproximadamente el mismo número que los diseños de la competencia. Era más simple porque funcionaba bajo principios que el metal estampado podía albergar. Las paredes del receptor no necesitaban un mecanizado exacto, solo necesitaban ser consistentes. Los rodillos no requerían materiales exóticos, solo debían ser más duros que las superficies sobre las que rodaban. El ángulo de la cuña determinaba el tiempo de retardo, y cambiar ese ángulo era cuestión de intercambiar una pieza estampada por otra durante el ensamblaje. Los oficiales seguían escépticos, pero Gruner tenía una ventaja: la desesperación. Para mediados de 1942, el país estaba comprometido en un conflicto de múltiples frentes que consumía suministros más rápido de lo que la fabricación tradicional podía reponer. La elección no era entre la MG34 y la MG42. Era entre la MG42 o no tener suficientes equipos en absoluto. Parte 3. La lógica del metal y el movimiento. El campo de pruebas a las afueras de Breslau estaba en silencio, salvo por el viento moviéndose entre la hierba. Werner Gruner observaba mientras los técnicos cargaban la primera MG42 de producción con una cinta de cartuchos de 7.96 mm. Esto no era una demostración de capacidad destructiva, sino una prueba de sistemas. Cada componente en el equipo representaba una hipótesis sobre cómo el metal estampado y la mecánica de rodillos
podían trabajar juntos y los siguientes 60 segundos validarían o destruirían meses de diseño. El desafío fundamental de cualquier sistema automático es gestionar la energía. Cada cartucho contiene una fuerza enorme comprimida en un espacio diminuto, y al activarse, esa fuerza debe cumplir varias tareas simultáneamente: impulsar un proyectil, ciclar el mecanismo, contener la presión y disipar el calor. Los diseños tradicionales manejaban estos requisitos mediante masa y precisión, componentes pesados mecanizados con tolerancias estrechas que absorbían y canalizaban las fuerzas a través de rutas cuidadosamente diseñadas. El enfoque de Gruner invirtió esa lógica. En lugar de construir componentes lo suficientemente fuertes como para contener las fuerzas, diseñó un sistema que las redireccionaba antes de que se volvieran destructivas. El retroceso retardado por rodillos era la clave. Al activarse, la presión empujaba el cerrojo hacia atrás, pero los rodillos estaban calzados hacia afuera, creando una resistencia mecánica. Este retraso estaba calibrado con exactitud, lo suficiente para que el proyectil saliera del cañón y la presión cayera, pero lo suficientemente corto como para que el mecanismo completara el ciclo antes de que el siguiente cartucho necesitara entrar en la recámara. La genialidad no estaba en el retraso en sí. El retroceso retardado existía desde hacía décadas. El mérito fue implementarlo con componentes que pudieran estamparse, soldarse y ensamblarse sin mecanizado de precisión. Las paredes del receptor contra las que se bloqueaban los rodillos no necesitaban ser perfectamente planas. Debían ser consistentemente curvas. Los rodillos no necesitaban metalurgia exótica, requerían dureza superficial. La cuña no necesitaba una geometría compleja, solo el ángulo correcto. Cuando se presionó el disparador, el equipo respondió con un sonido que sorprendió a todos en el campo. No era el estallido rítmico y seco de la MG-34, sino un rugido continuo, tan rápido que los disparos individuales se fusionaban en un tono sostenido. La cadencia era de casi 1.200 disparos por minuto, aproximadamente el doble que la MG-34. Pero esto no fue un objetivo de diseño, fue una consecuencia de la eficiencia. Un ciclo más rápido significaba que cada componente pasaba menos tiempo bajo la tensión máxima. El cerrojo retrocedía, expulsaba el casquillo usado, tomaba un nuevo cartucho de la cinta, lo introducía y se bloqueaba. Todo en el tiempo que a los diseños de la competencia les tomaba completar la mitad de esa secuencia. Esta velocidad era posible porque el mecanismo de rodillos tenía menos piezas móviles y movimientos más simples que los diseños de cerrojo rotativo. La simplicidad permitía la velocidad, y la velocidad permitía componentes más ligeros, lo que a su vez impulsaba más velocidad en un ciclo de retroalimentación que llevaba al equipo a sus límites mecánicos prácticos. El mecanismo de cambio de cañón demostraba el mismo pensamiento de sistemas. Los diseños tradicionales trataban los cambios de cañón como procedimientos de mantenimiento complejos, realizados por especialistas con herramientas específicas durante pausas prolongadas. El diseño de Gruner asumía que los cambios de cañón ocurrirían con frecuencia y debían ser lo suficientemente simples para que cualquiera los hiciera bajo presión. Un pestillo, un giro, un tirón. El cañón caliente salía, uno frío se deslizaba en su lugar y el pestillo se cerraba. 8 segundos, sin herramientas ni alineaciones de precisión. Esto era posible porque el cañón no estaba ajustado de forma milimétrica al receptor, sino de forma consistente. Las tolerancias eran lo suficientemente amplias como para que cualquier cañón encajara en cualquier receptor, lo que significaba que la producción en masa podía fabricar piezas en diferentes instalaciones y ensamblarlas en cualquier lugar. La intercambiabilidad no era un lujo,
Era la base de todo el sistema. ¿Crees que esta elección de diseño era inevitable o fue una apuesta arriesgada en aquel momento? Comparte tu opinión en los comentarios y pásale esta historia a alguien que disfrute entender cómo funcionan realmente las cosas. Parte 4. Probando los límites del sistema. Las pruebas de resistencia comenzaron en agosto de 1942 y estaban diseñadas para romper cosas. Werner Gruner se encontraba en los terrenos de prueba de Kummersdorf, observando cómo los técnicos sometían su diseño a condiciones que ningún equipo experimentaría en un uso normal. El objetivo no era probar que la MG42 funcionaba, sino encontrar exactamente dónde y cómo fallaba para rediseñar esos puntos antes de que la producción escalara. La primera prueba fue térmica. Este tipo de equipo genera un calor extraordinario. Cada ignición produce temperaturas que superan los 1600 grados Celsius en la recámara, y el uso sostenido concentra ese calor en un espacio pequeño. Los diseños tradicionales usaban cañones pesados y ajustes muy cerrados para gestionar la expansión térmica. El receptor estampado de Gruner y su cañón más ligero respondían de forma diferente al calor, y la duda era si esas diferencias serían catastróficas. Accionaron 5000 rondas en ráfagas sostenidas, cambiando cañones cada 250 disparos. El receptor estampado se calentó de forma desigual, expandiéndose de maneras que los componentes mecanizados con precisión no lo harían. Pero las tolerancias amplias absorbieron esa expansión. Donde un mecanismo de ajuste cerrado podría trabarse o atascarse al expandirse el metal, los componentes de la MG42 simplemente ocupaban el espacio disponible. El equipo siguió funcionando. Image showing the quick change barrel mechanism of the MG42. La segunda prueba se centró en el mecanismo de rodillos bajo condiciones extremas. Ensuciaron deliberadamente el equipo con arena, lodo y acumulación de carbón y lo accionaron hasta que algo fallara. Los fallos ocurrieron, pero eran predecibles y recuperables. Los rodillos ocasionalmente se pegaban al estar contaminados, pero un simple tirón de la palanca de carga los liberaba. El extractor a veces resbalaba en casquillos muy sucios, pero el sistema estaba diseñado para que un fallo en la extracción no impidiera que el siguiente cartucho entrara. El casquillo atascado simplemente era expulsado cuando la siguiente ronda lo empujaba. Esta resiliencia no fue accidental. Gruner había diseñado para una degradación controlada en lugar de un rendimiento perfecto. Un mecanismo de precisión o funciona perfectamente o falla de forma total. Un sistema con holgura integrada puede absorber contaminación, desgaste y daños mientras sigue funcionando a una eficiencia reducida. La MG42 no exigía perfección de su entorno, se adaptaba a la imperfección. El mecanismo de cambio de cañón fue sometido a un escrutinio particular. Preocupaba que los cambios repetidos en condiciones de campo deformaran el mecanismo de liberación rápida o desalinearan la interfaz del cañón. Los evaluadores cambiaron los cañones 500 veces, manipulando los componentes con brusquedad deliberada. El pestillo mostró desgaste, pero no falló. Más importante aún, las pruebas de precisión tras 500 cambios no mostraron degradación. El cañón se asentaba consistentemente porque la interfaz fue diseñada para la consistencia, no para la precisión absoluta. La prueba más reveladora fue la comparativa. Trajeron una MG34 y la sometieron al mismo trato. La MG34 funcionó impecablemente en condiciones limpias, con el mantenimiento adecuado, pero era sensible a la contaminación, al estrés térmico y al trato rudo de formas que la MG42 no lo era. La MG34 era un instrumento de precisión que exigía condiciones exactas. La MG42 era una herramienta industrial que asumía que nada sería perfecto. Para septiembre, los datos eran claros.
La MG-42 fallaría de formas específicas y predecibles bajo un abuso extremo, pero continuaría funcionando en condiciones que inhabilitarían a equipos más sofisticados. El receptor estampado no era más débil, era más indulgente. El mecanismo de rodillos no era menos confiable, era más tolerante. Las tolerancias amplias no eran una concesión, eran una adaptación a la realidad operativa y de fabricación. Parte 5. La curiosidad final revelada. El invierno de 1942 trajo la respuesta a una pregunta que Werner Gruner no sabía qué estaba haciendo. ¿Por qué el sistema funcionaba cuando cada principio tradicional sugería que no debería hacerlo? La revelación no llegó en el taller, sino en los datos de producción de 3 instalaciones diferentes que habían comenzado el ensamblaje de la MG-42. La primera instalación utilizaba equipos de estampado de precisión y metalúrgicos expertos, condiciones similares al taller original de Breslau. La segunda usaba prensas más viejas y menos precisas, con trabajadores de mínima experiencia en armamento. La tercera era una planta automotriz reconvertida con equipo que nunca fue diseñado para fabricar herramientas de defensa. La lógica tradicional decía que la primera planta produciría equipos superiores, la segunda aceptables y la tercera tendría dificultades. Las pruebas de confiabilidad mostraron algo inesperado. Las 3 instalaciones producían equipos con un rendimiento estadísticamente idéntico. Las MG-42 de la planta automotriz, hechas en equipos para estampar carrocerías por trabajadores que fabricaban camiones 6 meses antes, funcionaban con la misma confiabilidad que las unidades de la instalación de precisión. Algunas mostraban un mejor acabado. Otras tenían ajustes más cerrados, pero todas trabajaban de la misma manera. Esta fue la curiosidad final, la razón por la que el sistema de Gruner tuvo éxito donde los enfoques convencionales habrían fallado. Él no diseñó un equipo que requiriera una ejecución perfecta, diseñó uno que toleraba la ejecución imperfecta, manteniendo un rendimiento consistente. El mecanismo de rodillos funcionaba porque la física no dependía de la precisión, sino de la proporción. Mientras el diámetro del rodillo y el ángulo de la cuña mantuvieran la relación correcta, las dimensiones reales podían variar dentro de un rango sorprendentemente amplio. El receptor estampado reveló el mismo principio. El grosor del metal importaba menos que su consistencia. La ubicación exacta de las soldaduras importaba menos que su calidad. El receptor de la planta automotriz no estaba construido igual que el de la planta de precisión, pero ambos cumplían la misma función, porque Gruner había diseñado para la equivalencia funcional en lugar de la identidad dimensional. Este hallazgo representó un cambio fundamental en cómo se podían concebir los sistemas mecánicos complejos. La ingeniería tradicional asumía que el rendimiento requería precisión, y la precisión requería artesanía calificada o herramientas costosas. Gruner demostró que el rendimiento también podía surgir de sistemas diseñados en torno a principios en lugar de especificaciones, donde las relaciones entre los componentes importaban más que las cualidades absolutas de las piezas individuales. La interfaz del cañón ejemplificaba este pensamiento. Un cañón ajustado con precisión requiere que tanto la pieza como el receptor se mecanicen con tolerancias mínimas, se acoplen durante el ensamblaje y se mantengan cuidadosamente. El sistema de cambio rápido de Gruner funcionaba porque la interfaz se diseñó sobre un principio simple. El cañón debe mantenerse en una relación consistente con la recámara, manteniendo el sello de gases. Esto podía lograrse con un collar tensado por resorte y un pestillo mecánico. Componentes que podían estamparse, no requerían ajustes de precisión y funcionaban sin importar qué cañón se emparejara con qué receptor.
El mecanismo de alimentación operaba bajo una lógica similar. Los sistemas tradicionales de cinta usaban arreglos de trinquetes complejos que requerían una sincronización y ajuste cuidadosos. El mecanismo de la MG42 era esencialmente una palanca y un deslizador. El movimiento del cerrojo impulsaba directamente el avance de la cinta a través de un vínculo puramente mecánico. No podía desincronizarse porque no había una sincronización que mantener. Era autosincronizado por diseño. Este era el secreto oculto en el metal estampado y los cierres de rodillos, los sistemas diseñados en torno a principios físicos en lugar de tradiciones artesanales podían lograr confiabilidad por medios distintos, no a través de la precisión, sino de la proporción, no mediante tolerancias rígidas, sino a través de relaciones correctas, no con componentes perfectos, sino mediante la indulgencia integrada en la interacción de las piezas. El equipo, que parecía tosco y sin terminar, funcionaba de forma consistente porque fue diseñado con honestidad para las condiciones reales de producción en tiempos de crisis. Materiales inconsistentes, niveles de habilidad variables, equipos reconvertidos y la absoluta necesidad de piezas intercambiables producidas por instalaciones que quizá nunca se coordinarían directamente. Parte 6. El legado del pensamiento de sistemas. La MG42 entró en producción total a finales de 1942 y para el final del conflicto se habían fabricado más de 400.000 unidades, una cifra imposible de alcanzar con métodos de fabricación tradicionales. Pero el impacto del equipo se extendió mucho más allá de esos números. Werner Gruner había demostrado algo que reformaría la manera en que los humanos diseñarían sistemas mecánicos complejos durante las siguientes 8 décadas. El análisis posterior reveló la profundidad de su innovación. Cuando los ingenieros examinaron las MG42 capturadas, inicialmente descartaron el diseño como una medida desesperada. Estampados toscos y mecanismos simplificados que sacrificaban calidad por cantidad. Pero las pruebas detalladas mostraron que las tasas de confiabilidad igualaban o superaban a los equipos fabricados tradicionalmente. El promedio de ciclos entre fallos de la MG42 era mayor que el de la MG34, a pesar de usar materiales más baratos y mano de obra menos calificada. Esto obligó a reconsiderar supuestos fundamentales. ¿Y si la precisión no fuera el único camino hacia la confiabilidad? ¿Y si la tolerancia a la variación pudiera diseñarse dentro de los sistemas en lugar de eliminarse mediante el control de fabricación? ¿Y si la medida de una buena ingeniería no fuera qué tan perfectamente se hacían los componentes, sino qué tan consistentemente interactuaban? Muchos equipos desarrollados posteriormente en Estados Unidos, Bélgica y España tomaron prestados los principios de Gruner. No solo el mecanismo de rodillos o los receptores estampados, sino la visión más profunda. Diseñar para la realidad de fabricación que tienes, no para las condiciones ideales que desearías. Construir sistemas que toleren la variación en lugar de exigir la perfección. Hacer de la intercambiabilidad el cimiento, no el logro final. El cañón de cambio rápido se convirtió en un estándar de la industria, no porque los cañones necesitaran cambiarse más a menudo, sino porque diseñar para una sustitución fácil significaba diseñar todo el sistema en torno a una interfaz modular. Y las interfaces modulares facilitaban la fabricación, el mantenimiento y la reparación en campo. El principio se extendió más allá de las herramientas de defensa hacia la ingeniería automotriz, los sistemas aeroespaciales y la maquinaria industrial. Diseñar componentes como sistemas, no como colecciones de piezas, pero quizás el legado más profundo fue filosófico. Gruner demostró que la limitación puede impulsar la innovación con más eficacia que la abundancia de recursos.
Él no tenía el lujo del mecanizado de precisión, materiales exóticos o mano de obra calificada y limitada, y esas limitaciones lo obligaron a pensar de manera diferente sobre cómo podían funcionar las máquinas. La ausencia de herramientas tradicionales significaba que no podía confiar en soluciones tradicionales. La MG-42 no tuvo éxito porque fuera mejor en su función prevista. Muchos argumentarían que la MG-34 era superior en términos de rendimiento puro. Tuvo éxito porque fue honesta sobre lo que podía construirse, por quién y bajo qué condiciones. Esa honestidad forzó innovaciones que sobrevivieron al conflicto que las motivó. Para la década de 1950, los principios de Gruner se habían integrado tan profundamente en la práctica de la ingeniería mecánica que las nuevas generaciones de ingenieros los aprendían sin conocer su origen. La idea de diseñar para tolerancias de fabricación, crear una degradación controlada y construir sistemas que funcionaran por proporción en lugar de precisión se convirtió en conocimiento común, la forma obvia de abordar problemas mecánicos complejos. Sin embargo, la MG-42 siguió siendo la expresión más pura de estos principios. Cada componente existía porque el sistema lo requería. Cada tolerancia era tan amplia como la física lo permitía. Cada interfaz fue diseñada para la consistencia más que para la precisión. Era un equipo de defensa, sí, pero fundamentalmente era una prueba de concepto, evidencia de que el ingenio humano podía encontrar caminos distintos hacia la confiabilidad y enfoques diferentes hacia la complejidad. Werner Gruner regresó a la metalurgia civil después del conflicto, permaneciendo en gran medida en el anonimato, a pesar de haber creado uno de los sistemas mecánicos más influyentes del siglo XX. Su nombre aparece en historias técnicas, pero su contribución más profunda, la demostración de que el pensamiento de sistemas podía reemplazar al pensamiento artesanal, se volvió tan fundamental que ya no necesitó atribución. El equipo que construyó a partir de metal estampado y cierres de rodillos sobrevivió a su propósito original y se convirtió en una plantilla de cómo los humanos pueden diseñar cualquier cosa que necesite funcionar de manera confiable bajo condiciones imperfectas, lo cual resulta ser una descripción de casi todo lo que vale la pena construir. Si disfrutas de historias tranquilas y reales sobre cómo la ingeniería moldeó el mundo, suscríbete al canal, deja un me gusta y cuéntanos desde qué país nos estás viendo.